Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a charlar sobre actuadores electrónicos, eléctricos y algunos de características especiales que veremos sobre el final de la charla. Bueno, para ir entrando en tema, vamos a definir un actuador, que es un dispositivo capaz de transformar algún tipo de energía en algún proceso o movimiento que nosotros deseamos. Estos dispositivos están encargados de realizar acciones físicas. Generalmente es hacer un movimiento lineal o circular según lo que nosotros necesitamos. Y van a estar controlados por algún tipo de sistema de control. En el caso de los eléctricos tienen un controlador. Y en el caso de los hidráulicos y neumáticos generalmente son por válvulas. A todos los tipos de actuadores los podemos clasificar según el tipo de movimiento que tienen a la salida, el tipo de la fuente de energía que utilizan o la función que cumplen. Lo que es lo que respecta a funciones, bueno, tenemos los de abrir y cerrar o de fin de carrera, y después tenemos algunos que podemos ir posicionando en algún grado que nosotros determinemos, y tenemos algunos de módulo, donde uno estipula una condición de salida, es decir, no sé, un grado de apertura, por ejemplo, y más allá de que cambie la posición porque tenga una fuerza retroactiva, automáticamente se modula. Después tenemos los de cierre de emergencia, y así hay un montón de casos que podemos enumerar. Y lo que es con respecto al movimiento a la salida, tenemos de multigiro rotacional, es decir, como por ejemplo un motor eléctrico que gira constantemente, algunos que son de giro parcial, o, o paso a paso, por ejemplo, y los otros tipos son tipo de lineales o de levas, donde tenemos un perfil y bueno, a medida que gira va cumpliendo un determinado contorno. En lo que corresponde a la fuente de energía, tenemos el manual, que por ejemplo un sistema de palanca, tranquilamente lo podría representar. Eh, un sistema neumático hidráulico, como los que hemos visto eh, durante la materia. Un actor de tipo mecánico sería, por ejemplo, un gato, el tipo tijera que traen los autos, que a través de un mecanismo de rotación va elevando el auto, o sea, lo transmite o lo transforma en un movimiento lineal. Tenemos los eléctricos, que son los que vamos a ir desarrollando. Y después tenemos como especiales que veremos sobre el final los piezoeléctricos o los térmicos o magnéticos. Bueno, los actuadores eléctricos son de construcción simple. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que solo con un controlador, con un cable y con el actuador, prácticamente ya tenemos todo el sistema armado y vamos a obtener los movimientos deseados. Con respecto a lo que es un actuador hidráulico o neumático, donde requiere bombas o compresores y además el tratamiento de los fluidos que utilizan, y ya eso acomplejiza mucho. El tipo de conductos, todo lo que es cañería, mangueras, válvulas, todo eso hace que con comparativa a un sistema eléctrico sea mucho más simple. Solo utilizan energía eléctrica y son muy versátiles. Poseen muy pocas limitaciones y son muy eficientes. La única por ahí defecto que tiene o la parte débil es la ineficiencia para mantener una posición deseada, es decir, necesitan algún tipo de freno o ir bloqueando eléctricamente el motor para que el actuador no se mueva. Bueno, los tipos de actuadores eléctricos, lo conocido normalmente son los motores, los eléctricos en corriente continua, corriente alterna, motores paso a paso y servomotores. Pero por otro lado tenemos los que son deslizantes, es decir, hay un carro y ya sea a través de un sistema de correa o de visillo se desliza sobre un riel. Después los otros que hay son de vástago, generalmente tienen un sillo internamente, así que un vástago sale, muy similar a los hidráulicos o neumáticos. Por tenemos sistemas de pinzas o mesas eléctricas giratorias. Un relé también es considerado un actuador, es decir, actúa, o sea, energiza o desenergiza un conductor, por ejemplo. Bueno, los motores como actuadores en sí tenemos del tipo de corriente continua y de corriente alterna.
Lo que es de corriente continua tienen la ventaja de que estos se pueden regular desde vacío a plena carga. El principio de funcionamiento que utilizan es la segunda ley de Lorentz, es decir, se energiza un conductor que tiene interno y eso genera un campo magnético que es repelido a través de otro campo magnético externo y eso provoca un momento y empieza a producir un giro sobre el eje, ¿no? Por el otro lado tenemos los motores de corriente alterna, ¿no? La corriente alterna es una corriente que cambia intensidad y dirección periódicamente y lo puede hacer de forma sinusoidal, trapezoidal, triangular y de otras maneras. Estos motores pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Entrando un poco más específicamente a los motores paso a paso, son también motores eléctricos, pero ya trabajan con impulsos eléctricos y generan desplazamientos angulares discretos, es decir, giran una determinada cantidad dependiendo, bueno, de cómo esté construido internamente ese motor. Por otro lado, este motor trabaja de la manera digital analógica, es decir que transforma señales digitales en movimientos continuos. Este motor tiene una ventaja de poseer una precisión y una repetitividad en cuanto a los posicionamientos, es decir, se puede ubicar en cualquier lugar de un giro de 360 rápidamente y se puede repetir indefinidamente. Bueno, con respecto a las conexiones de estos motores paso a paso, disponemos de dos tipos, los unipolares y los bipolares. Los unipolares son dos bobinas que tienen punto medio, es decir, se forman 4 bobinas. Y después tenemos los bipolares, que son dos bobinas que se pueden ir permutando. La diferencia es que uno requiere cambio de dirección del flujo de corriente y el otro no. Entonces es un poco más complejo el control. Los unipolares, como decíamos, son dos bobinas que tienen un punto medio. Acá podemos ver en el diagrama, nace la bobina, porque acá en 1A si hacemos el seguimiento del conductor, y continúa en esta otra por acá, y por acá finaliza. Pero tienen el punto medio de conexión, es donde se van a energizar. En el caso de que tengan conectadas a ambas bobinas un punto medio, va a tener 5 conectores y si no va a tener 6 conectores. En el caso del motor paso a paso bipolar, bueno, acá está diagramada una secuencia y como decíamos, en este caso se energiza una bobina, entonces se alinea después el rotor con el estator y se sigue energizando en el segundo paso la otra bobina para generar un medio paso y en el tercer paso se desenergiza la que se había energizado primeramente y se continúa energizando la otra, así sucesivamente. Pero bueno, como se ve del paso 1 al 4, por ejemplo, se hace una permutación en sentido de la corriente. Como se ve, es mucho más complejo el control con respecto al motor anterior. En lo que son ventajas y desventajas, bueno, podemos ver que los motores bipolares tienen mayor torque, tienen mayor anclaje. Esto es cuando nosotros queremos bloquear el movimiento del motor, se llama anclaje. Podemos trabar este motor o frenarlo con mucha más potencia que el unipolar. Son más pequeños, son más económicos, pero tienen un control más complicado. Acá tenemos un videíto para representar. En este video vamos a explicar la teoría de funcionamiento del motor de pasos bipolar y vamos a acá lo que va a hacer, cómo en este caso hacerlo es un girar motor con una bipolar, batería. lo que va a hacer es ir energizando. Los motores de pasos bipolares constan de dos núcleos, cada uno de ellos con un embobinado
el cual puede energizarse individualmente. En esta figura tenemos energizado el núcleo número 1 con el positivo de este lado y el negativo aquí, lo cual nos genera un polo sur en esta región y un polo norte en esta. El rotor es un imán permanente y dado que tenemos un polo sur acá, el polo norte será atraído. Muy bien, el funcionamiento del motor de pasos se basa en ir cambiando cuál de los núcleos está energizado y con qué polaridad, de modo que este polo sur se vaya moviendo en el sentido de las manecillas para que a su vez el imán permanente, que es el rotor del motor, lo vaya siguiendo y se produzca un giro. Entonces, en el siguiente diagrama vamos a ver cómo se energiza ahora el otro embobinado para que el polo sur vaya en este punto. ¿Sí? Entonces el imán sigue al polo sur. Ahora volvemos a energizar el de abajo, pero en el sentido contrario al anterior, para que ahora el polo sur esté a la derecha. Y ahora volvemos a energizar el número 2, pero al revés, y el polo sur se mueve hacia aquí. Y esa secuencia se repite una y otra vez y vemos cómo el imán va siguiendo a los polos de los núcleos. Y eso es lo que hace que se mantenga el giro del motor. Aquí tenemos el motor de pasos. Tiene 4 terminales, como podemos ver. Las primeras 2 corresponden a la primera bobina de uno de los núcleos y las segundas a la segunda bobina. Y vamos a utilizar una batería de 1.5 voltios para activar cada una de las bobinas. Activamos la primera y vemos cómo se mueve el motor, y la segunda y se mueve. Ahora invertimos la polaridad y volvemos a la primera, a la segunda, y así sucesivamente el motor va girando cada vez que se activa una de las bobinas. Para estos motores se necesita un controlador que haga este switcheo o cambio de polaridad y de bobina de manera automática a través de un circuito electrónico que realiza la conmutación. Pero la gran ventaja de los motores de pasos es que podemos controlar el giro de manera muy precisa. Pero continuando, después podemos diferenciar del tipo de construcción interna que tengan estos motores. Tenemos del tipo de imanes permanentes, quiere decir que el rotor, posee una polarización magnética y lo que se giran o lo que se van cambiando son los polos del estator. Otro tipo de construcción son los de reluctancia variable. Estos motores tienen un rotor multipolar de hierro y un estator de vanada. El eje gira cuando el diente más cercano del rotor es atraído por una de las bobinas energizadas del estator. De ahí viene el nombre de reluctancia. Otra de las características que tiene es que cuando no está energizado no tiene un par, es decir, el motor queda en vacío, se gira, queda el eje loco. Bueno, y por último podemos ver que hay una construcción del tipo híbrida, es una mezcla entre los métodos anteriores, y la ventaja que tienen este tipo de motores es que tienen una alta precisión y un alto par. La precisión por el pequeño paso angular con el que se pueden construir. Bueno, el otro tipo son los servos o los servomotores. Este tipo de motor tiene un sistema de posicionamiento, es decir, sensa la posición en la cual está el motor y retroalimenta al controlador. La ventaja que tiene este tipo de motores es que uno le dice la posición a la cual quiere llegar con la velocidad y solamente el motor se encarga de llegar a ese punto. El sistema está conformado por un controlador y el motor.
Como verán, bueno, acá justo la imagen tapa, pero bueno, este sería el controlador y estos serían los servos. Estos servos también tienen la ventaja de ser muy eficientes. El consumo de energía que utilizan es bajo en relación a la potencia que brindan, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un despiece de un servomotor de modelismo. Está compuesto por un motor de corriente continua, tiene un juego de engranajes para hacer una reducción y un eje en el cual sensa la posición a través de una resistencia variable. Por, el, por los cables de alimentación, bueno, entra la señal de tensión positivo y negativo y el cable de señal. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo trabaja esta señal. Bueno, en el caso de los servos, el sistema de control que tiene es de lazo cerrado. Es decir, tiene un sistema de posicionamiento, como habíamos dicho, que retroalimenta a la electrónica para volver a posicionar el motor en ese lugar que nosotros deseábamos. No obstante así, los motores paso a paso pueden o no tener un sistema de retroalimentación, es decir, un encoder, pero no es un lector. Este sistema sí ya lo tiene y está todo incluido en el motor. Bueno, ¿cómo funciona? La señal entra a través de pulsos eléctricos, otra vez la cámara tapa la imagen, pero bueno, pero como se puede ver, depende el ancho del pulso eléctrico, equivale a la posición. Obviamente dependerá de cuán complejo sea ese servo, en este caso son servos de posición únicamente. Los tipos de servos que tenemos pueden ser de rango limitado, es decir, no pueden completar una vuelta de 360 grados, o tenemos de rotación continua, ¿no? Es decir, es como si fuera un eje común, un motor común, pero bueno, con las características que nos brinda un servo. Poder posicionar y controlar esas velocidades. Los encoders. Bueno, el tipo de encoder más utilizado que hay son los de potenciómetro, que son simples y económicos, pero bueno, compiten más con el motor tipo paso a paso de stepper. Los encoders absolutos tienen pueden determinar una posición inicial, o sea, tienen un cero establecido, entonces si el servo se apaga o en este caso el encoder se deja de alimentar, cuando se vuelve a alimentar, tiene una memoria del lugar en el que estaba. Estos son más complejos y son más caros, y si no tenemos los encoder tipo incrementales, que lo que hace es ir incrementando o decrementar la posición. Estos son mejores para obtener velocidades de rotación elevadas o para poder censar a altas velocidades. Bueno, los motores de los servos, al igual cada vez esto va avanzando, bueno, pueden ser tanto continuas como alternas. Las ventajas y desventajas, o por qué servos y por qué motores paso a paso. Bueno, los servos necesitan sí o sí un sistema de control y de retroalimentación, eso viene todo incluido en el paquete. Y en el caso de los motores paso no hace falta, pero se les puede agregar en algún caso que se requiera controlar la posición o la velocidad, ¿no? Más allá de que en el paso a paso uno envía la señal, pero no necesariamente tiene un feedback de esta información. Obviamente que los servomotores son de mucha mayor precisión. Con respecto a los otros, bueno, pueden soportar mayores cargas y tienen lo que es de giro ilimitado. En este caso, la señal que se utiliza en el servomotor es la que va a determinar la posición del eje, y en el caso de los motores paso a paso, bueno, la señal es para energizar la bobina y generar ese movimiento. Acá tenemos un pequeño demostración de los conocimientos que una de las compañías brinda, cómo se pueden intercambiar. Más adelante
se elige el tipo de usillo y luego lo que se cambia es el tipo de servo o en este caso motor paso a paso si fue motor de corriente continua, por ejemplo. De todas las tecnologías. Hoy en día lo que muestra es todo lo que es la tecnología por la generación o biblioteca para obtener toda la información online o en la nube para poder acceder a la productividad, todo lo que uno necesita. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a entrar en la construcción interna de estos actuadores. Por un lado tenemos lo que son deslizantes a auxilio, o sea, es una mesa o un soporte que se desliza en una guía y el sistema de movimiento, bueno, es a través de un usillo. Un usillo puede ser a bola recirculante o un tipo tornillo en movimiento, en el cual del otro lado se le conecta el actuador eléctrico, es decir, el motor, o si es un servo, un motor paso a paso. La ventaja que tiene el sistema de usillo, bueno, es que es de muy alta precisión, obviamente, de que estos vienen de distintos pasos para poder configurar y adaptarlo a lo que uno más requiere, si requiere mayor velocidad o mayor precisión. Por otro lado tenemos también, son deslizantes a correa, en este caso es una guía por el cual conecta al motor a través de un sistema de correa. Estos son más veloces respecto a los anteriores, pero bueno, dejan por un lado la precisión. Son un poco más simple construcción que los de usillo, obviamente son más económicos, porque el requerimiento de la fabricación de un usillo es mucho más complejo y es bastante más caro. Acá por ejemplo tenemos un cuadro comparativo entre accionar el mismo tipo de servo, el mismo tipo de actuador, el mismo voltaje, pero con la diferencia de que uno es a correa y uno es auxilio. Las cargas de trabajo son bastante menores en el sistema de correa con respecto al usillo, pero bueno, son las velocidades mucho menores con respecto al de correa, ¿no? Podemos ver que se llegan hasta los 200 milímetros por segundo tranquilamente, tienen velocidades hasta superiores en algunos casos que los actuadores neumáticos. Bueno, estos actuadores trabajan de forma similar a un actuador neumático o hidráulico. Tiene un vástago que sale impulsado a través de un usillo. Y el sistema de control, bueno, es muy parecido en los casos anteriores. Se puede conectar directamente o indirectamente con un sistema de polea, correas o engranajes. Y también son intercambiables en este caso el sistema de propulsión. Acá se puede ver, bueno, la comparativa, más allá de los distintos modelos del sistema. Bueno, si está alimentado por un servomotor o un motor paso a paso, bueno, se puede ver que en el caso del motor paso a paso, a bajas vueltas o a bajas RPM, posee mayor torque y lo va perdiendo a medida que el motor acelera o entra en velocidad de giro. En el caso del motor del servo es más parejo, bueno, y actualmente
los motores, los servomotores de corriente alterna, bueno, que han mejorado muchísimo las prestaciones. Se pueden ver también el sistema de pinzas eléctricas. Estos ya son otro tipo de actuadores. ¿No? Los hay de 2 o de 3 pinzas. Tenemos los sistemas de mesas giratorias. Bueno, estos también lo mismo, o pueden ser sistemas de giro a través de poleas, o también hay sistemas de cremalleras, en donde bueno, se gira una cremallera y en esos casos son limitados el ángulo de giro de estas mesas. Bueno, y tenemos como últimos actuadores especiales de los que vamos a tratar, son estos de efecto térmico, que se llaman de memoria o piezoeléctricos, son los otros. En el primer caso son una especie de alambres musculares, ¿no? Están fabricados por una aleación de níquel y titanio. Y bueno, lo que se hace es que cuando se le induce corriente, estos se... Spiralift is an ingenious invention Bueno, acá made como by se ven es Paco un Gala fleje in Canada. metálico que está The perforado, Spiralift employs a coiled, y a medida flexible, que gira, flat spring con ese fleje that se va enganchando expands with the con la orilla insertion of a de la vertically vuelta anterior. oriented Es como que se va spiral steel generando band. un vástago, ¿no? The result is a fully rigid column formed of Las continuously propiedades que tiene integrated este tipo es que es muy eye-shaped compacto, sections. es un The actuador stainless lineal, steel on stainless steel y que al construction ser controlado por un provides for a motor long life of trouble-free paso a operation. paso o un servomotor, bueno, Spiralift units podemos are agregarle mechanically esas efficient ventajas and de therefore poder require controlar relatively low power motor exactamente el drives. giro They o can la be easily configured in modular designs to suit any platform geometry or building architecture. Multiple spiralifts can be linked to the same drivetrain and mechanically synchronized. It is also possible to electrically synchronize Gala spiralifts. This was the system that was used by Jans. Bueno, otro tipo de actuador parecido tenemos los de correa o cadena rígida. Trabaja muy parecido a un cierre. Son actuadores lineales también. Vamos a ver un video acá. Estos son interesantes porque, bueno, por ahí para alguna aplicación en especial sirven. Como ven, vienen dos correas distintas en donde van enhebrándose y se genera digamos, una especie de vástago. Esto es lo mismo, siempre pueden ser controlados más allá de ser un motor de corriente continua o corriente alterna, puede ser también controlado con un motor paso a paso para hacer movimientos mucho más precisos. Son muy veloces. Acá es una cadena metálica, es el mismo sistema anterior, pero bueno, sistema metálico, y también tiene, bueno, sensores de posición, un pequeño simulador. Son bastante versátiles. Y por último tenemos los músculos. Estos son actuadores neumáticos, esto eran para agregarlo por ahí, no sé si lo han visto en las clases de neumática, que también funcionan de la misma especie que hablábamos de los alambres musculares, pero estos son neumáticos, es decir, al inflar se contraen. Esa contracción es aproximadamente del 25% de la longitud. Hay de otra marca. Estos actuadores hacen siempre fuerza a la contracción.
In the case of the humanoid, the task Que hay was una to transfer demostración the de cómo biomechanics of the funcionan human estos musculoskeletal system tipos to a de technical motores. construction. The key element for the realization of this aim is Festo's fluidic muscle. Already a permanent feature in production systems, the fluidic muscle is proving to be a universal tool in a surprising number of new applications. It's simply a completely new type of pneumatic drive. Its properties are similar to those of a real muscle, but it's operated with Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención.